Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, bendecida tarde, bendecida noche. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia y porque nos permite esta bonita oportunidad de poder compartir todos juntos su santa palabra. Les invito con humildad, con sencillez, para que dispongas tu vida, dispongas tu ser, para escuchar con humildad, con sencillez, la santa palabra de Dios. En este día, donde vamos a leer el capítulo número 8 del libro de Esdras. Este capítulo 8 tiene 36 versículos. Y estos 36 versículos es una bonita experiencia de la palabra de Dios. Como ya lo hemos escuchado en el día de ayer, se nos presentaba al sacerdote Esdras, un hombre que le ha puesto el corazón para escudriñar la santa palabra de Dios. Un hombre que ha puesto toda su vida y que también lleva la palabra a la práctica y la enseña también a los demás. Y ayer compartíamos esa bonita experiencia de poder compartir la palabra de Dios, de poder enseñar, de poder dar a conocer todo lo que Dios ha hecho en medio de la vida de cada uno de nosotros. Vamos a prestar atención con un oído bien dispuesto para escuchar la lectura del capítulo que corresponde al día de hoy. Libro de Esdras, capítulo 8. Estos son, según su genealogía, los cabezas de familia que subieron conmigo de Babilonia en el reinado del rey Artajerjes, de los hijos de Pinjas, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Hatús, hijo de Secanías, de los hijos de Pardos, Zacarías, con el que fueron registrados 150 varones, de los hijos de Pahat Moab, el Joenai, hijo de Serajías, acompañado de 200 varones, de los hijos de Satut, Secanías, hijo de Yahaziel, acompañado de 300 varones, de los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, acompañado de 50 varones, de los hijos de Elam, Isaías, hijo de Atalías, acompañado de 70 varones, de los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Miguel, acompañado de 80 varones, de los hijos de Joad, Agdías, hijo de Jehiel, acompañado de 218 varones, de los hijos de Bani, Selomit, hijo de Josifías, acompañado de 160 varones, de los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, acompañado de 28 varones, de los hijos de Asgad, Juan, hijo de Acadán, acompañado de 110 varones, de los hijos de Adonicán, los últimos, llamados Elifelet, Jeiel y Semaías, acompañado de 60 varones, de los hijos de Bigbai, Utai, hijo de Sabut,
acompañado de 60 varones. Yo los reuní junto al río que corre hacia Abad. Allí acampamos 3 días. Observé que había laicos y sacerdotes, pero no encontré ningún levita. Entonces llamé a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Yarid, el Natán, Zacarías y Mesulam, hombres discretos, y les mandé donde Idod, jefe de la localidad de Casifías. Les indiqué lo que habían de decir a Idod y a su hermano, establecidos en la localidad de Casifías, para que nos proporcionaran ministros para el templo de nuestro Dios. Y gracias a la mano bondadosa de nuestro Dios que nos apoyaba, nos trajeron a Serebías de los hijos de Madlí, hijo de Leví, hijo de Israel, hombre experto, y a sus hijos y hermanos, 18 hombres. Además a Hasabías y con él a su hermano Isaías de los hijos de Merari y sus hijos, 20 hombres, y 220 donados, de los que David y los jefes habían destinado al servicio de los levitas, todos ellos nominalmente designados. Allí, a orillas del río Abad, pregoné un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y pedirle un viaje feliz para nosotros, nuestros hijos y nuestros bienes. Es que me había dado vergüenza solicitar del rey soldados de infantería y de caballería para protegernos del enemigo en el camino. Por el contrario, habíamos declarado al rey: la mano de nuestro Dios está para bien con todos los que lo buscan, y su poder y su cólera sobre todos los que lo abandonan. Ayunamos pues e invocamos a nuestro Dios con este fin, y Él nos atendió. Elegí a 12 jefes de los sacerdotes, y además a Serebías y Hasabías, y con ellos a 10 de sus hermanos. Les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrendas que el rey, sus consejeros, sus jefes y todos los israelitas que se encontraban allí habían reservado para el templo de nuestro Dios. Pesé y les entregué 650 talentos de plata, 100 utensilios de plata de 2 talentos, 100 talentos de oro, 20 copas de oro de mildáricos y 2 objetos de hermoso bronce dorado, preciosos como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Yahvé. Estos utensilios son sagrados, esta plata y este oro son una ofrenda voluntaria a Yahvé, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlo hasta que los peséis ante los jefes de los sacerdotes y de los levitas y los cabezas de familia de Israel en Jerusalén, en las cámaras del templo de Yahvé. Los sacerdotes y levitas tomaron entonces el oro y la plata ya pesados y los utensilios para llevarlos a Jerusalén, al templo de nuestro Dios. El día 12 del primer mes partimos del río Abad hacia Jerusalén. La mano de nuestro Dios que nos sostenía nos salvó en el camino de la mano de enemigos y salteadores. Llegamos a Jerusalén y descansamos allí 3 días. El 4º día fueron pesados en el templo de nuestro Dios la plata, el oro y los utensilios, y entregados al sacerdote Meremot, hijo de Urías. Estaba con él Eleazar, hijo de Pinjas, y les acompañaban los levitas Josabad,
hijo de Josué, y Noadías, hijo de Binui. Todo se contó y se pesó, y se registró su peso total. En aquel tiempo, los deportados que volvían del cautiverio ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por el pecado, todo como holocausto a Yahvé. Los decretos del rey fueron entregados a los sátrapas del rey y a los gobernadores de Transeufratina, que favorecieron al pueblo y a la casa de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta bonita experiencia de la lectura de la Santa Palabra en este día, donde vamos a compartir el capítulo número 8 de este libro de Esdras. Nos va a presentar una serie de nombres de todos los que vinieron de Babilonia a Jerusalén y cómo ellos también a lo largo del camino hicieron oración, hicieron ayuno para que Dios les cuidara, para que Dios les protegiera, para que Dios les bendiciera y sobre todo pudieran también llegar hacia su destino con todo lo que llevaban para la casa de Dios. Como lo expresa el versículo 1, dice así: estos son, según su genealogía, los cabezas de familia que subieron conmigo de Babilonia en el reinado del rey Artajerjes. Y quien hace esta referencia la hace Esdras. Y es decir, estos son los que subieron conmigo. Estos son los que han ido y nos hemos ido también para Jerusalén. Y es claramente cada una de las genealogías y nos va a presentar una serie de nombres. Y como lo expresa el versículo 15, dice así: yo los reuní junto al río que corre hacia Abba. Allí acampamos 3 días. Observé que habían laicos y sacerdotes, pero no encontré ningún levita. Es decir, todo lo que ya llevaban transitado, lo que ya habían recorrido, y como también se percatan que hay sacerdotes, que hay también laicos, pero que no hay ningún levita. Y en esto pues también va a manifestarse como pues a través del versículo 18 nos va a presentar lo siguiente: y gracias a la mano bondadosa de nuestro Dios que nos apoyaba, nos trajeron a Serebías de los hijos de Magli, hijo de Leví, hijo de Israel, hombre experto, y a sus hijos y hermanos 18 hombres. Es decir, que Dios no los estaba dejando solos. Dios los estaba acompañando. Dios les estaba guiando en medio del camino. Y es desde ahí donde también se va a tener una experiencia con Dios, ya que como lo expresa el versículo 18, y gracias a la mano bondadosa de nuestro Dios. Y es que nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos, porque Dios permite que nosotros podamos realizar las cosas. Tenemos que darle gracias a Dios. Hay gente que es malagradecida, hay gente que no le da gracias a Dios pensando que todo es porque se ha esforzado en realizarlo. ¿Y qué nos invita la palabra de Dios? Y gracias a la mano bondadosa de nuestro Dios que nos apoyaba. ¿Quién nos apoya a nosotros? Dios. Pero si nosotros también estamos con Él, gracias a la mano bondadosa, porque tenemos que aprender a dar gracias al Señor por todo lo que nos da, por todo lo que nos permite experimentar, por todo lo que nosotros podemos realizar en medio de nuestro día a día con la vida. Tenemos que ser agradecidos con el Señor, porque Él nos apoya todos los días de nuestra vida. Pero hay que acercarnos a Él, hay que tener ese encuentro
con el Señor. El versículo 21 dice lo siguiente: allí, a orillas del río Ahava, pregoné un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y pedirle un viaje feliz para nosotros, nuestros hijos y nuestros bienes. Y aquí también, pues en la palabra de Dios nos deja a nosotros una invitación, pero también un reflexionar en medio de nuestra vida. Cuando tú vas a realizar un viaje largo, ¿será que también te abandonas en las manos de Dios? Dice el versículo 21, allí a orillas del río Ahava, pregoné un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios, porque nosotros delante de Dios no somos nada. Nos concede la gracia de ser sus hijos, pero tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. Tenemos que reconocer que Dios es nuestro Señor, que con Él lo tenemos todo. Sin Él no tenemos nada, que tenemos que humillarnos, que tenemos que reconocer la majestad de Dios, que tenemos que reconocer la grandeza de nuestro Dios. Nosotros no podemos creernos más que los demás. Esto es un claro ejemplo que nos da la palabra para que nosotros aprendamos a humillarnos delante de la presencia de Dios. No tenemos que creernos más que Dios. Porque un ejemplo de los que se creen más que Dios son los brujos, los hechiceros, los que predicen el futuro, porque ellos dicen conocer de todo, pero resulta que son unos falsos, que son unos mentirosos, que están cometiendo una abominación ante la presencia de Dios. Y es que tú y yo sabemos de que tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios. Y cuando uno se humilla ante la presencia de Dios, Dios lo enaltece a uno. Pero estos ofrecieron un ayuno para humillarse ante la presencia de Dios. Y también en medio de la humillación para pedirle al Señor un viaje feliz para ellos, para sus hijos y para sus bienes. Aquí está. Si tú vas a emprender un viaje largo, ¿qué tienes que hacer? Pues también empezar a realizar un ayuno, humillarse delante de la presencia de Dios y además pues pedirle que te bendiga durante el viaje que vas a realizar. Porque el que vivió esta experiencia da testimonio de que el Señor le libró de tantas personas malvadas, de tantos salteadores. ¿Por qué? Porque iban a aparecer también en medio del camino de ellos y que estaban transitando. Y es que humillarse delante de Dios, Dios les acompañaba. Por eso vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 22 de este capítulo 8 del libro de Esdras. Es que me había dado vergüenza solicitar del rey soldados de infantería y de caballería para protegernos del enemigo en el camino. Por el contrario, habíamos declarado al rey: la mano de nuestro Dios está para bien con todos los que lo buscan, y su poder y su cólera sobre todos los que lo abandonan. Esto es confianza en el Señor. Esta gente confió en Dios. Le dio vergüenza pedirle al rey soldados, gente de infantería, personas adiestradas en las armas para que les acompañaran a lo largo de todo su camino hasta llegar a Jerusalén. Pero ellos también van a expresar algo muy importante que se llama confianza en Dios. Por el contrario, habíamos declarado al rey: la mano de nuestro Dios está para bien con todos los que lo buscan. Confianza. Y es lo mismo para nosotros. Si tú buscas a Dios, la mano de nuestro Dios está contigo. Si tú lo buscas, si tú confías en Él, si tú te abandonas por completo en sus manos. Pero escucha también: y su cólera sobre todos los que lo abandonan. Y su cólera sobre todos los que deciden abandonar
a Dios, aquellos que deciden creerse más que Dios, aquellos que deciden realizar abominaciones detestables para Dios. ¿Qué va a pasar? La cólera sobre todos los que lo abandonan. ¿Abandonan a quién? Abandonan a Dios. Y el versículo 23 dice: ayunamos pues e invocamos a nuestro Dios con este fin, y Él nos atendió. Confianza. Si ellos hubieran buscado el ejército, pues se hubieran ido también en picada. Es decir, les hubiera ido mal, porque iban a confiar en un gran ejército que en Dios. Pero ellos decidieron confiar en Dios, decidieron abandonar todo en manos de Dios, y Dios les ayudó, Dios les atendió, Dios les cuidó durante todo el camino. Dios estuvo con ellos, se humillaron, confiaron en Dios, abandonaron todo en manos de Dios. Y es así como en medio de nuestra vida también tenemos nosotros que abandonarnos en las manos de Dios. Abandónate en las manos de Dios. Abandona tu familia. Abandona todo lo que tú eres. Confía en Dios. No desconfíes del Señor. Confía en Dios plenamente, y que Él te va a escuchar. Él te va a ayudar. Él va a estar contigo, como lo hemos escuchado en esta lectura del capítulo número 8 del libro de Esdras. Y es una clara referencia de que tú y yo tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a pedirle a Dios. Tenemos que aprender a entregar nuestra vida en la presencia de Dios. Tenemos que aprender a humillarnos delante de la presencia de Dios, y que este sea nuestra motivación para nosotros seguir adelante en este caminar de la santa palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Y damos gracias a Dios por permitirnos esta bonita experiencia de compartir su santa palabra. No se te olvide, vamos a compartir. No se te olvide, vamos a prestar oído a lo que Dios nos quiere transmitir a través de su santa palabra. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Y nos vemos para compartir en el día de mañana el capítulo número 9 del libro de Esdras. Que el Señor les bendiga siempre.